Bueno, si escucha ruidos o voces que interfieran con el vídeo, no preste atención a ello. No se puede leer ni interpretar correctamente la historia si no se conoce el fenómeno llamado por los ingleses gang stalking. Vamos a ver cómo históricamente ha habido un proceso encubierto para desacreditar a los regímenes igualitarios, haciéndolos aparecer como sistemas políticos ineficaces, dictatoriales y crueles. A través de las sincronías y coincidencias del gang stalking y del llamado teatro de calle, se ha tomado conciencia de que la realidad del mundo en que vivimos no fluye casual y aleatoriamente, tal y como nuestra percepción nos da a entender, sino que está artificialmente prefabricada hasta el mínimo detalle y a cada instante, por un factor no humano que opera desde fuera de la variable tiempo. Los seres vivos, seres humanos, animales y hasta los microorganismos somos también parte de esta realidad artificialmente fabricada, ¿de acuerdo? De modo que la vida biológica no es más que fabricación de realidad a cada instante, ¿de acuerdo? Aunque nosotros la percibamos equivocadamente como vida biológica independiente y espontánea, ¿eh? Así, a lo largo de la vida de cada ser humano, todos sus comportamientos, pensamientos y creencias y relaciones sociales con el resto de las personas que le rodean vienen microscópicamente prefabricados, ¿eh? Por tanto, los hombres no existimos en los términos biológicos y humanísticos a que estamos habituados a vernos a nosotros mismos, ¿de acuerdo? Lo mismo sucede a nivel colectivo, con las dinámicas socioeconómicas y políticas a nivel del conjunto de la sociedad, ¿vale? Así es como la historia ha sido microscópicamente prefabricada, es decir, la historia de los hombres y los acontecimientos sociales y políticos no han fluido de manera aleatoria y espontánea. Todo está milimétricamente prefabricado, ¿de acuerdo? Una de las características que se ha mantenido constante a lo largo de la historia es la de la fabricación de sociedades desiguales e injustas, ¿de acuerdo? Y para ello se ha utilizado diversos mecanismos engañosos de justificación que han sido insertados en el inconsciente de los hombres, ¿de acuerdo? Mediante el descrédito de las sociedades igualitarias se ha conseguido legitimar y dar continuidad a los regímenes políticos que sustentan la desigualdad social y el injusto reparto de la riqueza, ¿de acuerdo? Veamos cómo se ha hecho este proceso de desacreditación, ¿eh? Primero se ha concentrado y personalizado la doctrina igualitaria en la persona de Karl Marx y su filosofía marxista y del marxismo, quien además, para colmo, presenta la cuestión en términos de lucha de clases, ¿de acuerdo? Es decir, una idea tan obvia y de sentido común como que la riqueza disponible debe ser distribuida equitativamente ha sido apropiada por un oscuro filósofo alemán que, para colmo, lo presenta todo en términos de lucha de clases. No nos hace falta ninguna filosofía para decir una cosa tan obvia y natural como que los hombres deben repartir equitativamente la riqueza, ¿vale? Por tanto, una de las formas de descrédito encubierto ha sido ligar el igualitarismo al marxismo, ¿de acuerdo? De modo que si a día de hoy defiendes una ideología igualitaria, automáticamente se te va a tachar e identificar despectivamente como marxista o comunista, ¿de acuerdo? Además se vincula a Marx y el marxismo a los regímenes comunistas que llegaron después durante el siglo XX y que terminaron tan trágicamente con episodios tan crueles, ¿vale? Es decir, todos estos regímenes comunistas fueron prefabricados durante el siglo XX para después llevarlos artificialmente y mediante sabotaje y subversión interna a una situación de colapso, corrupción y descrédito, haciéndolos aparecer como caricaturas crueles, ineficientes y dictatoriales, ¿vale? Así es como se ha fabricado milimétricamente la historia de todos los regímenes llamados comunistas o igualitarios. De forma que a día de hoy, si hablas de sociedades igualitarias,
inmediatamente se te identifica con el marxismo y el comunismo y su cruel y fracasada historia, ¿vale? Así es como este factor no humano ha fabricado la realidad para poder legitimar los sistemas basados en la desigualdad social y la injusticia y presentarlos como humanistas y defensores de la libertad, todo bajo la rúbrica del liberalismo. Es necesario que se comprenda esta manipulación encubierta a que hemos sido sometidos los hombres. Por ejemplo, en la Revolución Rusa, el leninismo y el estalinismo se hizo un trabajo de sabotaje y subversión internos para desacreditarlos y presentarlos como un experimento histórico fallido que nunca más se debería volver a repetir, ¿vale? El mismo mecanismo de subversión y descrédito se llevó a cabo tras la Revolución Francesa, dando así pie a los llamados años del terror revolucionario sangriento. En el caso de la Revolución Socialista Cubana, estamos ante el mismo mecanismo de descrédito. El factor no humano utiliza a una marioneta, a Fidel Castro, para imponer un régimen socialista y hacerlo fracasar después y desacreditarlo, presentándolo como incapaz, ineficiente y cruel, ¿vale? Para ello se ha utilizado, por ejemplo, entre otras cosas, la aparición de plagas que han mermado la cosecha del campo cubano, que es una de las principales fuentes de sustento económico de la isla. Vemos pues cómo se fabrica la realidad milimétricamente para poner de rodillas y desvirtuar y hacer fracasar los regímenes igualitarios, ¿vale? En el caso de Pol Pot y su régimen comunista en Camboya, estamos ante más de lo mismo. Y además aquí el factor no humano ha utilizado y manipulado a los servicios secretos occidentales para amplificar y desacreditar este régimen, en el cual se nos dice que sucedió un genocidio con la población camboyana. Esta campaña de descrédito también la encontramos en el libro Archipiélago Gulag de Alexander Solzhenitsyn, un supuesto disidente, se nos dice, un disidente ruso, que se nos dice que sufrió prisión en Siberia en campos de trabajo forzado. De nuevo estamos aquí probablemente ante una campaña de descrédito fabricada por los servicios secretos occidentales. ¿De acuerdo, no? Vemos pues como estos servicios secretos han sido utilizados siempre como marionetas inconscientes por el factor no humano, por este factor no humano, para hacer propaganda contra los regímenes igualitarios, identificándolos con comunismo, marxismo, crueldad, falta de libertad, ineficiencia, etc. La misma subversión se produjo durante la Segunda República Española, en los años 30, desestabilizándola a base de radicalizar las confrontaciones internas en esta república y provocando un sistema inviable, una situación final inviable que desembocó en la guerra civil. Así es como se ha fabricado artificialmente la historia para hacer siempre fracasar la posibilidad de que los humanos vivamos en una sociedad equitativa y justa, ¿de acuerdo? Para sabotear, subvertir y desacreditar las sociedades igualitarias e identificarlas con las caricaturas distorsionadas del marxismo y el comunismo, ¿de acuerdo? Por eso surge el proyecto igualitario, para dar a conocer este mecanismo de fabricación de la historia encubierto que se ha basado en manipular a los humanos para que acepten y legitimen las sociedades injustas y desiguales.